Bien, recuerden que hoy a las 6 de la tarde en Unicaribe, Universidad Unicaribe, es la puesta en circulación del libro Los Muchachos de la Democracia, escrito por José Miguel Soto Jiménez. ¿Hay parqueo? Vaya temprano, vaya con Hay que tiempo. preguntar, porque si además, no, el malecón hay es que- bastante amplio. No. Bueno, Ajá. ya de El hecho, malecón es bastante amplio, es largo. la pero obra ha despertado muchas expectativas. Vi que en la edición digital del Listín Diario hay un trabajo muy interesante sobre esta obra de Soto Jiménez y eso de seguro que va a motivar que él tenga una buena audiencia en la tarde de hoy. sí. No, yo estaré ahí. Qué bueno, qué Yo bueno. mediante, sí. Espero que Manuel No también hay duda. pueda estar ahí. Bueno, Él está pero- pendiente no, pero Manuel- de que ustedes dos haré estén el Manuel ahí. tiene esfuerzo. programa. Tengo un programa a las 7 de la noche, bueno. pero voy a ver si salgo de aquí y llego rápido. Si hay algo, me da tiempo a saludarlo. A las 8. Y a No, desearle será éxito. difícil. Tú vas a salir de aquí a las 8 y tú vas a encontrar a nadie. ¿A quién tú vas a encontrar ahí? Bueno, Sí. es un tema difícil. Hoy se inicia Será la difícil. semana. No, pero oye Manuel, otra información que mi interrogante de por qué la... Ah, míralo ahí, excelente. A las 6 de la tarde en Universidad del Caribe. Que yo preguntaba en el segmento anterior, esa gran cantidad de vehículos diferentes, sobre todo para el Cibao, para el este, para todos los lugares. Y es que el señor que está al lado nuestro cumplió años, quizás eran personas que querían ir a felicitarlo y no encontraban. Y por eso podría buena salida esa. Lo que fueron para el este, sí. Pues ya tú estás identificando. Buena salida. Bueno. Sí. Entonces quizás podría haber No lo sido creo, eso. pero usted vio en la prensa el gran entaponamiento que se produjo en la carretera Sánchez hacia el sur. Fue una cosa sin precedentes. Pero fue el jueves, porque ayer no. No, el jueves, cuando jueves. la gente se iba desplazando. Ayer lo controlaron. Yo no sé, porque se habló de que se iba a cerrar el cruce, ¿cómo es que se llama? La autovía. No, la autovía. La circunvalación. La circunvalación de Baní la iban a cerrar Dependiendo no sé, del flujo, pero no para- la cerraron en el momento que habían anunciado y parece que eso trajo inconvenientes. Exactamente. Porque el flujo era manejable y no fue manejable. Bueno, usted está hablando de la cantidad de vehículos que se desplazó al Sí. interior y la verdad fue que fue sin precedente. Pero usted hablaba del encuentro que sostuvo el presidente de la República, Luis Abinader, en la sede del Ministerio de Defensa, donde habló de dos temas que para mí son fundamentales. Primero, iniciar en los contactos con el sector empresarial, el sector político para el inicio de un diálogo nacional para estudiar medidas, evaluar medidas e implementar medidas para enfrentar los efectos de la crisis global Pero ya, que ya- se perfila. ya tuvo un encuentro con el sector empresarial en el Palacio. La pasada semana. La pasada semana. Eh, Es ampliarlo al. Ampliarlo al tema de Haití. Porque ahora se está hablando de un diálogo nacional. Ya un diálogo más amplio. Sí, un diálogo más amplio y para ello él instruyó al ministro de Hacienda y Economía, al ministro de la Presidencia y al ministro de Industria, Comercio y MIPYME para que lideren estos contactos que van a sostener. Ahí no se habla de partidos políticos, pero yo entiendo de que un diálogo, bueno, se habla de consenso político y sociales, Sí. pero un diálogo nacional donde esté en el centro una representación de los partidos políticos no es un diálogo nacional. Entonces, todo esto es para evaluar precisamente las medidas. Ya en una ocasión, como señala Nelson, el presidente encabezó una reunión, me parece que fue el miércoles o el martes pasado, en el Palacio Nacional con representantes del sector empresarial, donde igualmente se evaluaron las medidas que podrían tomarse para blindar al país de los efectos de esta crisis, básicamente lo que se refiere al aspecto económico, porque el presidente lo que está previendo es de que estas medidas puedan garantizar que República Dominicana garantice un crecimiento económico durante este año 2026, muy a pesar de la situación que se pueda producir, una situación de incertidumbre, una situación que afecte directamente a la economía de los Estados Unidos, que inmediatamente tendría sus efectos en la República Dominicana. Los economistas dicen que cuando a la economía de Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da pulmonía por esa relación cercana
vínculo comercial, vínculo con remesa, vínculo con turismo. Es decir, hay muchos factores que se generan en Estados Unidos que tienen un impacto no indirecto, sino directo en la economía dominicana, y precisamente lo que se está previendo es eso, que esos choques externos puedan afectar el desempeño económico en República Dominicana. Y por la otra parte, ustedes saben que ya se anunció que se inició el despliegue de la fuerza de supresión o eliminación de pandillas en Haití. Se está hablando de que durante el fin de semana o antes del fin de semana llegaron los primeros efectivos. Esto ha provocado, por ejemplo, que en el fin de semana, no sé si tiene alguna vinculación, hubo un tiroteo en una zona cercana a la frontera con República Dominicana, hubo un muerto y se está reportando no sé qué cantidad de heridos, pero se produjo un tiroteo donde no sé si se trató de un tiroteo o un enfrentamiento entre las pandillas y fuerzas regulares de Haití, o si fue un incidente aislado, pero se está reportando eso. En consecuencia, el presidente dispone el aumento de la presencia militar en la frontera. Ya eso se ha dicho varias veces, de que tenemos una frontera guarnecida, sobre todo en número de efectivos militares, y habrá que esperar, porque ya esa situación que se da en Haití, con la presencia de estos efectivos, de esta fuerza aprobada por la OEA y por Naciones Unidas, impone que República Dominicana tome algunas medidas de prevención, sobre todo a lo largo de la línea fronteriza, porque nosotros, aunque no participamos de esta misión, lo que ha dicho el canciller de la República, Roberto Álvarez, es que vamos a prestarle ayuda logística desde el territorio nacional. Sí, sobre todo pienso que la parte hospitalaria será clave como asistencia posible ante eventual circunstancia, vale casi la redundancia, de que uno de estos militares, policías que ya han empezado a llegar a Haití resulte herido y necesite pues atención, porque las condiciones que hay en Haití para ello son muy bajas, muy pocas, y la calidad por igual, es una realidad y hay que decirlo. Entonces pienso que habrá un acuerdo, un entendimiento de cómo asistir de manera rápida y con calidad y efectiva una tropa que pueda resultar afectada con el encuentro que va a haber seguro, y quizás empezó ya con miembros de las bandas de Haití que son como la verdolaga. Inevitable esos Sí. enfrentamientos, porque a eso que va, Sí. eso que va Entonces, ese establecimiento militar. es casi seguro que Es a pelear que va. este aspecto sea uno de los primordiales de esa asistencia lógica que tú refieres, de logística, que República Dominicana pues estaría en disposición de poner a disposición de esta situación nueva que pende, esperemos que positivamente, sobre Haití. Así es. El caso de la reunión que encabezó el presidente de la República el día de ayer, y sobre lo que refería Manuel, de que él planteó buscar ese consenso, ese acercamiento con los sectores diversos de la sociedad, bueno, aunque no se ha dicho, pero probablemente si el conflicto sigue escalando, él invitaría a como hizo con el caso de Haití, a los presidentes, que son los representantes del sector político mayoritario, para discutir con cualquier medida que se tenga que tomar. Que a propósito, son muy públicamente no ha habido la exposición, la definición de resultado que hay de ese encuentro que hubo. No, lo que hubo fue la respuesta de los sectores convocados. El empresariado dijo que estaba de acuerdo, que había que tomar medidas. Me refiero en al el encuentro caso con los 4 presidentes. No, eso se quedó ya, eso fue archivado. Así. Eso fue archivado. Olvídate de eso. Borrón y cuenta nueva, eso no dio para nada. Perfecto, en el caso de lo que evidencia que amigo. el Consejo Económico y Social solamente operaba con Agripino Núñez. Sí, de verdad, Que lamentablemente. el profesor
Profesor Toribio, que es un gran Un buen profesional. Sí, ¿verdad? un gran hombre, pero Parece que no tiene la verdad es que los diálogos que se han convocado en el C, como que uno no tiene, sabe qué ha terminado. no tiene ese tamaño de Agripino. Y que ha habido muchos diálogos. Claro. Sí, Ha habido muchos él está diálogos. haciendo su trabajo, el tema está en el resultado. Entonces, en cuanto a la previsión de que afecte el crecimiento económico del país, parecería que la dinámica económica de la República Dominicana solo sería afectada con algún impacto si se prolonga el conflicto, porque ya se han tomado medidas para evitar el mayor impacto. El impacto fundamental sería el de los combustibles, que tiene un efecto transversal porque afecta la construcción que usa combustible, porque hay maquinarias, el sector agropecuario, etcétera. Pero si el conflicto tiende a desescalar en los próximos 15 o 20 días, un mes, creo que se retoma de nuevo la previsión de crecimiento, que aunque el Banco Central ya muy oportunamente y de manera preventiva Ajustó, ¿verdad? ajustó 5 puntos básicos menos, ya le quitó 5 puntos a la previsión de crecimiento. Es posible que eso, si el conflicto finaliza, eso se pueda reponer mediante lo que dijo el presidente, con una dinamización de la construcción y asistencia a otros sectores, que vuelva a retomar la dinámica económica que estaba previsto por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por la CEPAL y el Banco Central, de que tendríamos un crecimiento de alrededor de 4.5% al final del año, pero eso va a depender Nelson, es muy arriesgado. Pero Buen deseo. Eso sí, fue lo pero- que eso fue lo que dijeron los organismos Sí, internacionales. pero pueden decirlo, Nelson, pero mira lo que pasó el año pasado. Pero son con variables, son variables. Bueno, eso es una buena señal de Son- que confías en que... Son variables sobre la en mesa, que no la es postura- no es antojadizo. Pero es una buena señal que tomo de ti porque indica que las acciones y anuncios que hace el presidente Trump los tomas en consideración, que podrán ser válidos, y en ese sentido, pues, tendería a que se planifique un retroceso positivo y que las economías, incluyendo la de Estados Unidos... Yo hablé del presidente Abinader, no de Trump. Pero ¿qué modifica lo que el presidente Abinader puede hacer? Las decisiones que básicamente se toman en el conflicto, que se definen básicamente también por las actitudes de Trump. Y pienso que estás analizando que es concreto lo que le está haciendo y diciendo y que confías en que entonces... Sí, va a depender de que desescale el conflicto. Sí, o sea, Y ahí forma parte fundamental del que presidente es la Trump. intención de Trump, que desescale. O sea que qué bueno que coinciden ustedes. En su exposición señaló algo importante, porque es verdad, todo va a depender de la prolongación y el escalamiento que tenga el conflicto, eso es verdad. Porque a mayor escalamiento, a mayor prolongación, mayores serán las consecuencias, sobre todo en generar incertidumbre en la economía mundial, afectar lo que es el precio del petróleo y otros componentes vitales como los alimentos y otro tipo de materia prima que son imprescindibles para elaborar alimentos, pero también para uso de la industria. Miren, el año pasado se habló de que podrían haber incertidumbre a partir de la política de aranceles unilaterales que impuso el presidente Trump. Los organismos internacionales descartaron eso. Los organismos internacionales dijeron que a pesar de que se había previsto que esa política de aranceles que estaba imponiendo el presidente Trump podría causar una incertidumbre mundial en la economía, eso no se produjo en el grado que se estaba previendo. Y a pesar de eso, a pesar de ese entorno, República Dominicana tuvo un crecimiento económico muy bajo. Yo creo que el gobierno ha asimilado la experiencia partiendo del hecho de que lo importante en este caso es mantener niveles de inversión pública aceptables
en concordancia con lo que son los parámetros internacionales, que podría ser un 5, un 6% del Producto Interno Bruto. Usted dirá, bueno, tú te estás yendo muy lejos, porque aquí hemos llegado al 2%, poco menos del 2% del Producto Interno Bruto, pero el gobierno sabe que la baja inversión pública tiene efectos negativos y demoledores para el crecimiento económico, y eso se puso en evidencia el año pasado. Crecimos apenas 2.1%, y hay economistas que sostienen que el crecimiento fue inferior al 2%. Lo que quiero señalar es que, aunque se tomen todas las medidas que vayan a tomarse para blindar la economía dominicana, primero va a depender, repito, de las consecuencias que genere este conflicto en términos de tiempo. Es decir, la prolongación del conflicto implica un reto no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo. Entonces, las implicaciones a tiempo de este conflicto podrían verse para la República Dominicana en el caso de disminución de la afluencia de turistas, porque ya los precios de los boletos aéreos están aumentando, producto del aumento de la TUR, que es el combustible que demandan los aviones. Hay líneas aéreas que están reduciendo vuelos, reduciendo rutas y aumentando el costo de los boletos. La otra parte está también en la remesa que llega desde fuera hacia la República Dominicana, particularmente desde Estados Unidos. Entonces, esos son los factores externos que podrían gravitar sobre la economía dominicana en caso de que el conflicto no tenga una solución en el corto plazo. Y finalmente, el presidente está planteando un acuerdo nacional. Está llamando a todos los actores políticos, económicos y sociales para iniciar un diálogo nacional que concluya, repito, en un acuerdo nacional. El momento, uno dirá que es oportuno, precisamente por el conflicto que tenemos. Y entonces, de alguna manera, las medidas que se vayan a adoptar deben ser consensuadas con los actores fundamentales del país, que son el sector empresarial, el liderazgo político y el liderazgo social. Ahora, con el liderazgo político, ustedes saben cómo se manejan las cosas. Estamos en un año que es crucial políticamente. Los partidos políticos están afinando posibles candidatos, tanto a candidaturas nacionales como a candidaturas congresionales y municipales, y habría que ver hasta qué punto el liderazgo político podría comprometerse con el gobierno para la adopción de medidas que sirvan para, y repito la palabra, blindar a la economía dominicana de los efectos externos. Porque cualquier medida que se tome que impacte directamente a la población, al ciudadano común, para los partidos políticos de oposición, siempre es algo que tienen que valorar, tienen que analizar, tienen que balotear mucho por aquello del costo político. Si las medidas implican costos políticos, la oposición no va a querer compartir ese costo político con el gobierno, mucho menos en el 2026. Bueno, si a la oposición se le pone en el escenario varias, ¿cómo se puede decir? Situaciones concretas. Bueno, si no hacemos esto, Bueno, escúcheme, pudiéramos tener... Usted hablaba del encuentro del presidente con los expresidentes. Hubo una buena disposición, se reunieron dos o tres veces. Ellos estuvieron de acuerdo. Sí, pero estuvieron de acuerdo con la situación de Haití, que se nos planteaba, que era de interés nacional. Está bien, pero ahora, aquí estábamos hablando de dónde están los resultados de esa. Exactamente, ahí no hubo resultados. Ahora, aquello fue una iniciativa muy, muy loable frente a una situación concreta que tenemos frente a Haití, pero que al final de interés nacional. tenemos de interés nacional, pero que está muy atado a demandas internas. Y hay que ser claro. Todo lo que se hace respecto de la inmigración haitiana, lo que primero se pone en la balanza el interés nacional
en términos de cuidar la frontera, un desbordamiento de migración, con todo lo que eso implica. Y entonces la otra parte de la balanza, el otro platito de la balanza, ponemos la cuestión económica. Y ahí queda todo mediatizado. Por la cuestión económica, por el impacto que tiene en la economía, la presencia de trabajadores extranjeros, léase haitianos. Entonces venimos y ralentizamos la aplicación de los controles en aras de no afectar la construcción, la agricultura, etcétera, lo que ya sabemos, ¿verdad? Sin embargo, el papel de migración se ve siempre activo. Eso es relativo, No vamos a entrar en esos detalles porque tampoco vamos a cargarle el dado al director de migración, que trata de hacer su trabajo, pero tú sabes que eso es relativo. Entonces ahora viene lo de la diferencia entre aquello que se habló con el gobierno y la oposición, con lo que estamos viviendo ahora. Yo lo que quiero decir es, si el presidente de la República, el gobierno, plantea el liderazgo político, miren, ustedes han sido presidentes, los tres, que siempre se convocan los tres. Ustedes saben cuáles son los efectos de no tomar estas medidas concretas que tenemos que tomar frente a la crisis. Frente al país se plantean estas cuestiones y yo creo que el liderazgo político, por lo menos, de cara a la nación, aunque medie ahí un poco de hipocresía, van a estar de acuerdo. Porque el efecto de no tomar estas medidas, que son medidas que el propio liderazgo político opositor le ha reclamado al gobierno, si el gobierno lo presenta en la mesa, el costo de no tomar las medidas, ¿ustedes creen que se le va a cargar solamente al gobierno? Un encuentro ahora de los 4 presidentes sería más difícil realizarlo que el anterior. Y si el gobierno entra a hacer un conversatorio con los 4 presidentes ahora, el mayor riesgo lo va a tener el gobierno. El mayor riesgo lo va a tener el gobierno. El gobierno está para gobernar, para buscar todas las opciones. Sí, pero estamos, Manuel empezó sus comentarios diciendo, en un proceso, un año eminentemente prepolítico o político, algo así. Entonces, ¿cuál es la misión de un presidente? Ser político. O sea, es pienso que ese encuentro de ahora no creo que vaya a darse, Estamos hablando porque no se ha planteado eso. No se ha planteado, pero por ahí. Eso no se ha planteado. No se ha planteado. Se ha hablado. Lo estamos planteando. Se ha hablado de convocar a los actores políticos, económicos y sociales. Pero yo insisto en lo siguiente, la sensatez siempre es buena en cualquier momento. La sensatez y la buena disposición es buena. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, es un año un tanto difícil. Sí, sí. Es un año un tanto difícil. Yo dudo mucho que esa convocatoria a los expresidentes se produzca y en efecto contrario lo que se cursaría sería invitaciones a los partidos políticos para que envíen representantes a un eventual diálogo que se lleve a efecto. Ahora, ¿quién sería el interlocutor de este diálogo? ¿Sería el Consejo Económico y Social, que es el espacio constitucionalmente establecido para llegar a consenso? Bueno, la experiencia no le augura ningún tipo de éxito. Dejo esa pregunta en el aire, porque los resultados que hemos tenido hasta ahora con ese Consejo Económico y Social son resultados cuestionables, porque se han iniciado diálogos desde el cuatrenio pasado de la gestión del presidente Abinader hasta recientemente, y de esos diálogos uno realmente no conoce cuáles han sido los resultados. Si este diálogo que está planteando el presidente de la República se convoca, tiene que haber un ente que sea equitativo, que sea más o menos imparcial, independiente a las fuerzas que tendrían presencia en ese conversatorio, porque no lo va a convocar el gobierno para sentarlo en el Palacio Nacional. Bueno, porque en el Palacio Nacional sería difícil que todo el mundo acepte estar. Me llega a la memoria
de la importancia que le doy a que los lunes ya son días destinados por los dos partidos de la oposición principales a hacer un encuentro con la prensa. El presidente tenía ese día. Y ya no hay semanal. Inclusive reservado. Y ahora, entonces hay que tomar en consideración esa situación. Hay otro aspecto que le doy mucha importancia y es la opinión de los economistas. Es una delicia el poder leer nuestros economistas. Nosotros contamos 1, 2, 3. Podemos llegar a 10 rápidamente, 10 buenos economistas que es... Que ninguno son independientes, que conste. Para allá, por ahí iba a terminar, no con esa palabra, pero qué bueno que la pusiste. Entonces, nosotros... Yo no me atrevería tanto, pero... Yo sí. Pero hay que estar de acuerdo de que son profesionales. No, eso sí. Son profesionales. Entonces, ¿qué digo de los economistas? Nosotros nos orientamos de ellos. Y reitero el término, es una delicia leerlos a cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué, por quién y cómo por cuándo, ellos... ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. Ellos escriben. También es interesante. O sea que estamos en una situación que debemos saber cada uno de nosotros cómo manejarnos. La canción de Manolo Garbán. Porque, ¿por quién? Es muy bonita esa canción. Muy bonita. Muy bonita esa. ¿Por qué y por quién? ¿Por qué? ¿Por qué y por quién? Esa canción es muy bonita. Te quiero tanto, dime. Bueno, entonces tenemos una situación difícil en el país. Sí resalta la intención de un presidente que quiere como lo mejor. Siempre los presidentes quieren eso. Y eso yo lo respeto como ciudadano. Aunque quisiera que él fuera más... ¿cuál sería el término? Que más proactivo. Sí, no, y que hay medidas que ha tomado y que quiere tomar y otras que no toma, que a mí me gustaría que fuera diferente. Sin embargo, vienen unas elecciones por ahí y hay que tomar en consideración que lo que el presidente haga o no haga puede también verse forzado a que él represente un partido y será presidente de ese partido. Tenemos una situación difícil en República Dominicana. La tenemos difícil. Es el problema. El presidente Ricardo Lagos de Chile acuñó una frase que después mucha gente la ha repetido. Y es que un gobernante no puede... Tiene que pensar primero en las nuevas generaciones y no en las nuevas elecciones. ¿Qué se refería el presidente Lagos? Un gobernante no puede estar pensando en que, bueno, si no tomo esta medida, o si tomo esta medida, ¿cuál es el efecto político que tendrá en las próximas elecciones? Si es así, estamos jodidos. Sí. El presidente no puede... Y ha demostrado hasta ahora que no piensa, bueno, vamos a relativizar eso. Ahí la responsabilidad es compartida. Sí, ahí echó para atrás rápidamente y tomó en cuenta las próximas elecciones cuando retiró la reforma, que ya estuvieran dando resultados. Exactamente. Pero hasta ahora él ha tratado de tomar las medidas que debe tomar sin pensar en el costo político. Algunas medidas las ha tomado sin pensar en el costo político. Otras ha sido ahí medio conservador. Cuando estalló el conflicto... Me gustaría ir a Lagos hablando sobre nosotros aquí. Ustedes recuerdan que cuando estalló el conflicto el 28 de febrero pasado, y aquí lo comentamos, a la vicepresidenta de la República se le preguntó sobre el impacto que eso podría tener en el país. Y la respuesta escueta de la vicepresidenta fue: estamos preparados. Y tajante. Estamos preparados para afrontar las consecuencias de este conflicto. A mí me llamó la atención y yo dije, bueno, pero ¿y cómo tan rápido? Está bien que tú quieras transmitir optimismo y no pesimismo, porque los gobiernos están para transmitir pesimismo. Pero sí, ser un poco más conservador y decir, bueno, vamos a esperar que esto llegue para ver cuáles son las consecuencias que esto tiene y en función de esa consecuencia nosotros entonces prepararnos. Pero el discurso fue, estamos preparados. En el tema de los combustibles ha habido 2 aumentos, pero en las 2 últimas fines de semana lo que ha hecho el gobierno es que ha asumido los aumentos. 2 aumentos y 2 congelaciones. Y 2 congelaciones. Es decir que desde el punto de vista práctico, República Dominicana no puede decir hasta ahora que ha tenido un choque externo significativo
en función de golpear a su población, los efectos que se están produciendo, particularmente el más visible, que es el aumento en el precio del petróleo. Seguimos recibiendo petróleo, lo estamos pagando caro, pero el gobierno tuvo la prevención de especializar una partida en el presupuesto precisamente para ir subsidiando el tema de los combustibles. Entonces, desde ese punto de vista, la población no ha sentido de manera tan significativa, tan dura, lo que es el efecto que ha tenido el aumento en el precio del petróleo, porque el gobierno ha ido absorbiendo lo que son la diferencia de precio. Entonces, hasta ahora no podemos decir que hemos tenido una situación crítica, una situación de emergencia. El país ha seguido funcionando, bueno, pero está bien de que como el conflicto se va alargando, nadie sabe el tiempo que este conflicto puede durar, entonces eventualmente pueden surgir situaciones que afecten realmente a la economía dominicana y que de alguna manera ya se sienta en el bolsillo de los ciudadanos de manera un poco más significativa. Y entonces, desde ese punto de vista está bien que el gobierno trate ahora de ver cómo consensuar algunas medidas que tenga que tomar para afrontar la crisis. Pero, insisto, si esas medidas son medidas que afectan de manera muy directa y significativa al ciudadano común, tú verás entonces la oposición de alguna manera midiendo el costo político que tiene, porque, bueno, y te repito, no es costumbre del liderazgo político dominicano compartir el costo político de medida con el gobierno. Como que no es tan generoso, ¿verdad? Sí, que no, en eso no es generoso. Y eso ha sido histórico. No es que claro, no importa quién esté en la oposición. Y es algo que, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, estando en la oposición, hizo lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Cuando se le convocaba a diálogo sobre situaciones concretas y específicas, siempre ponía unos peros o sencillamente no participaba. Y los partidos de oposición en la República Dominicana tienen un modo operandi que se transmite de gobierno a gobierno, de espacio a espacio. Depende de quién esté en la oposición. Yo estoy ahora en la oposición, bueno, yo entiendo que si yo participo en esto, si yo te endoso todas esas medidas que tú estás tomando, eso va a tener un costo político a mí, a mi partido, y yo no voy a poner mi barba en remojo. A asumir ese costo. En el caso de los empresarios... Un comentario bien al margen y casi a manera de paréntesis. Hay un operativo de presencia militar, por lo menos en la 27 de febrero, totalmente diferente. Vamos a hablar de eso ahora, porque por lo que ocurrió el fin de semana con un... con el mayor de la policía. Pero voy a cerrar el caso, voy a cerrar el tema de lo que encabezó ayer el presidente. Nombró a 3 personas, encargó a 3 personas para liderar en lo que tiene que ver con los empresarios, con el sector productivo, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son? Bueno, nombró a 2 que tienen... Son el ministro de Hacienda y Economía, de Industria y Comercio, y el otro el ministro de la Presidencia. En el caso de Magín Díaz y Yayo San Lobatón, frente a los... Ya en el caso de Paliza es más político, pero estos dos tienen el aval de tener una buena relación con los sectores productivos. Magín Díaz, casi como la moneda, casi intrínseco en el caso de él, por el comportamiento que él ha mantenido frente a los sectores productivos. En el caso de Yayo San Lobatón, que viene durante más de 5 años tratando con los sectores productivos desde la aduana. O sea, tienen un canal abierto de mucha... que puede resultar en beneficio en esta parte. Ya la parte política sí es más complicada. Eso, por lo que estamos diciendo, por lo que tú reafirmas del caso del costo político. Los políticos son muy cuidadosos de no asumir estos costos, incluso sabiendo lo que hay que hacer, y sabiendo si el gobierno, el que esté en el turno, porque la ventaja de ahora es que
todos han estado en el gobierno y todos han estado en la oposición. Sabiendo lo que hay que hacer, aunque el gobierno le plantee eso que ellos saben que hay que hacer, al final lo que piensan es contrario a lo que dijo el presidente Lago en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones. Ha sido la dinámica durante toda la existencia de esto que aquí llamamos democracia. Eso ha sido así. Y mira, explica lo que tú querías decir de un movimiento inusual que viste en la Abraham Lincoln con 27. ¿Qué fue? Militares con armas largas, apostados, cada 100 metros, cada 150 metros, en grupos de 3, en grupos de 2 y de 3, apertrechados, o sea, con pertrechos militares cuando están en faena, en misiones de atención de defensa, y por supuesto me llamó la atención. Entonces, no sé si es porque es lunes después de Semana Santa o es lunes por la situación que hay de la llegada a Haití de las fuerzas que van a llegar a 5.000 tropas para combatir las pandillas, y la reunión que hubo ayer del Consejo de Seguridad con el presidente encabezando. No sé cuál es la respuesta. Después de la poblada de 1984, 84, que precisamente se produjo después de una Semana Santa, cuando la gente llegó y encontró aumento de precios por todas partes, siempre las autoridades, por medida de prevención, hacen ese tipo de operativos, ¿sí? Normalmente, sí. Pero podría ser eso. Yo se lo atribuyo a eso, no sé. Pero existe por una motivación. ¿Cuál? No sabemos. Quizás a algún funcionario, la ministra de Interior, al ministro de la Presidencia, al de las Fuerzas Armadas, al de la Policía, hoy se le pregunte si son accesibles a la prensa. Sí, pero, en la mañana va a haber el informe del COE, sí, pero ahí no habrá representación militar de nivel primario, pienso. Al final de su comentario anterior, Nelson hablaba del asesinato de un mayor de la Policía Nacional, Cilo Miguel Poposter Polanco, fue intervenido ahí por unos delincuentes. Dicen que seis delincuentes armados en motocicletas lo atacaron, le causaron la muerte, y precisamente ayer la policía está informando que mató a Jason Nivar Pérez, alias Mandrake, de 24 años. Mandrake, que no era el mago. Sí, que lo acusa de liderar una banda que se llama El Circuito del Bloque, una banda de delincuentes, de presuntos delincuentes. ¿Y cómo se sabe que hay esa banda y que tiene nombre? Y entonces... Dice la Policía Nacional en el informe que rindió ayer. Entonces, en un operativo que se realizó en el sector de Villa Juana, aquí en la capital, en la parte norte de la capital. Esa banda. Y entonces se está hablando de un detenido. La policía está persiguiendo a los otros que alega participaron en ese crimen, y vamos a esperar porque la policía, andan varios equipos de la Policía Nacional detrás de estos presuntos delincuentes. Y son tipos peligrosos y andan fuertemente armados. En pero 3 motores andaban, sábado... Sí. Cerca de la medianoche, ahí en la San Martín, por el centro Sanvil. Y eso tiene que llamar la atención. Es lo que yo no entiendo, y voy a repetir lo que he dicho 8.000 veces. Aquí no hay ninguna posibilidad así de manera categórica de enfrentar las delincuencias si no se resuelve el tema de los motores. ¿Cómo permiten las autoridades que 6 individuos en 3 motocicletas anden juntos y participen en el asesinato de una persona cualquiera? En este caso de un Y hay mayor. Que resaltar, Nelson, que este crimen ocurrió en el marco del operativo de seguridad. Claro. Hay que sumar eso, sí. ¿Cómo no, las patrullas, cómo no detienen a estos individuos que andan juntos? Y hay un video donde se ve cuándo le provocan y cómo le provocan la muerte al mayor, que se nota lo que estás relatando. Andaban los 3 motores juntos, 6 personas, 6 hombres. ¿No le llama la atención a las autoridades eso, a la policía? Parece que no, que los únicos inteligentes
ciudadanos que nos damos cuenta. No, así no podemos. Definitivamente. Bueno, y eso a pesar de que uno ve, por ejemplo, estos operativos que monta la DGC en varias esquinas o intersecciones importantes de la capital, donde están parando motociclistas y molestando gente que tú lo miras, llevan molestando gente que andan trabajando. Le llevan los motores. Molestando, porque le en la mayoría de los casos. Documentos, pero Sí. lo que tú señalas es importante, eso de que, óyeme, de noche, 6 individuos en 3 motores, de 2 en 2. No le llama la atención a nadie. Andando, no le llama la Bueno, hay un atención a nuevo ninguna jefe de la patrulla policía, si él se ha encontrado con eso, que la policía permite que 3 motores con 2 hombres encima circulen a esa hora, el nuevo jefe de la policía tiene que tomar medidas o decir, mire, pues, nómbreme en otro lado al presidente. Sí, señores, estamos en la víspera de la tragedia de Yetse, en la víspera del primer año, la tragedia de Yetse, donde murieron 236 personas. En la prevíspera. ¿Eh? En la prevíspera. Sí, en la prevíspera. Fue el 8, Fue el 8 de abril. El 8 de abril. Hoy estamos a Hoy 6, ¿verdad? Estamos a 6, sí. Estamos ya a 6 de dentro abril. 2 días. Pero lo que me llama la atención es que el juez que está conociendo este proceso, Raimundo Antonio Mejía Zorrilla, acogió una solicitud de los abogados de la defensa, de los hermanos Espaillá, y está autorizando otro peritaje independiente para conocer las causas del desplome del techo, que fue el motivador de esta tragedia, el causante de esta tragedia. Espérate. Y entonces eso me llama la atención. Baraja eso de nuevo. Estoy viendo como que algo se está cocinando. Baraja eso de nuevo. ¿No? Un Eso peritaje mismo, independiente. Un peritaje independiente. Entonces, ¿Con qué se come eso? Que uno bueno, entienda. inicialmente lo que había pedido la defensa de los hermanos Espaillá era que no estaba de acuerdo con el peritaje que levantaron las autoridades, incluso con la participación de expertos extranjeros, porque eso fue lo que dispuso el presidente de la República. Y vinieron, que en esa ¿verdad? comisión estuviesen expertos extranjeros. Vinieron de México y de Puerto Rico. Exactamente, para evaluar las causas. Ese informe está ahí, ese informe está en poder del Ministerio Público. ¿Se dio a conocer ese informe? No, pero lo tiene. No, pero está en el expediente. Está en el expediente. Entonces, ya hay una conclusión. Raro que no se haya filtrado. Esa es una Por pieza parte- oficial. Pero raro que no se haya pero filtrado. Se han informado detalles Se ha importantes. Y entonces, lo que ya ese es un informe que dan a conocer la autoridad. Entonces, lo que me llama la atención es esto, porque ya en principio se había rechazado eso, se había elevado un recurso para que se permitiese ese peritaje independiente y un juez lo rechazó. Dijo que no, porque ya se tenía el peritaje que levantó la autoridad correspondiente. Entonces, la defensa de los hermanos Espaillá había pedido en varias ocasiones que se hiciera ese peritaje independiente, y se lo incluso habían negado. hasta proponiendo los técnicos que iban a realizar este peritaje o los profesionales que realizarían este Obviamente que el Ministerio Público lo rechaza que le vengan con unos técnicos sugeridos por la, Sí. por la defensa técnica. Pero la pregunta, Nelson y Gregory, amigos televidentes, ¿quién hará este peritaje independiente? Bueno, nosotros no tenemos experiencia en ese tipo de casos. ¿Quién va a contratar los técnicos, a seleccionar los técnicos, los profesionales que intervendrían en este peritaje nuevo? Ajá. Jurídicamente ¿Quién? nosotros no tenemos experiencia en este tipo de hechos. O sea, sería un precedente que habría que ver cuál sería la guía legal. Pienso que si la vía legal no establece quién debe hacer en este caso una autopsia al local, forensemente hablando. Es que ya se hizo. Está bien, pero ¿por qué negarle el derecho a la otra parte? Si no está establecido legalmente, entonces hay una especie de desamparo como herramienta jurídica si procede o es una violación al derecho de una de las partes. Es un medio de defensa. Entonces habría que ver, porque es que no hay precedente legal. Entonces, en todo caso, lo que se haría es contratar el informe que eventualmente se produzca con el que ya
produjeron los técnicos que contrató el gobierno y Yo que asumieron la posición oficial, la posición de la autoridad. Yo sin JLP, yo quisiera saber hacia dónde conduce ese alegato de la defensa técnica de los hermanos de Payá. ¿Hacia dónde conduce? Bueno, ¿sabes Bueno, se han dónde? manejado toda ¿Sabes? teoría, se ha dicho incluso que pudo haber sido un un acto explosivo. terrorista. Conduce, Nelson, conduce a si te sentaras en el asiento de ellos, ahí te darías cuenta a dónde conduce, porque es el derecho de una de las partes. Claro, y hay que respetarle y preservarle el derecho de defensa. Sí, sí. Eso es sagrado. Lo único que no contamos, reitero, Eso es sagrado, reitero, el derecho de defensa. es qué hacer, qué legalmente hacer en este caso, porque no hay asidero legal por la inexistencia de eventos como este, Sí. y no hay jurisprudencia inclusive. Le buscaría la Ahora, vuelta. ¿qué se busca determinar con un peritaje adicional? Eso es lo que yo pregunto. ¿Qué ¿Qué se se busca? Igual, Manuel, si eres tú la parte demandada, Es que técnicamente no puede haber variación. Se desplomó un techo. Precisamente. ¿Por qué se desplomó? Bueno, precisamente, si te pones en el lugar de la parte demandada, vas a decir, no, espérate, Sí. yo quiero estar seguro porque puedo tener dudas de la eficacia de ese levantamiento que se ha hecho por parte de las autoridades. Yo quiero tener mi propia seguridad técnica. Eso es verdad. Eso. Derecho, un derecho sagrado a la defensa. Ahora, no, eso hay es 236 personas bajo tierra que no tienen derecho a la defensa de nada. 236 personas. El caso No me está joda, hombre. judicializado, Nelson. ¿Eh? El caso está judicializado, está en justicia el caso. pero lo más normal es que esté judicializado. Eso- Pero estoy Son respondiéndole a 236 Nelson, claro que muertos. sí. O sea, tú dices que no tiene que no tiene respuesta. No, yo Mire, yo le estoy diciendo que hay que mire, preservarle su medio, mire, amigo Gregory, derecho a la defensa. Sí, claro que sí. El debido proceso hay que garantizarlo, porque eso está en el Código Penal. La Es un Constitución. derecho constitucional de que a todo inculpado debe garantizarle el debido proceso y su derecho a la defensa. Lo que uno está observando es de que ya hay un informe concluyente que establece por qué se desplomó ese techo. Pensábamos que era concluyente. Sí, entonces resulta Bueno, que el ahora juez un juez, ha dicho otra un juez dice, bueno, está bien, vamos a hacer otro peritaje. Y yo te pregunto, bueno, ¿con qué objetivo hacer otro peritaje? Usted dice, bueno, que eso es parte de la defensa de los Del inculpados. derecho de la defensa. El derecho, el derecho... Lo que está mencionando, el debido proceso. El derecho de los inculpados, es decir. Entonces, lo que yo pregunto de nuevo, ¿quién escogerá a los profesionales, a la comisión que va a realizar ese peritaje? Bueno, el Es que juez. Porque el debe- juez el debe juez. ser el tribunal. Porque está bien, dice, bueno, es independiente, pero está bien, pero Es como decir, ¿independiente de quién? es como decía don Rafael, independiente a favor de quién, con su tabaco en la boca. ¿Independiente de qué? Entonces, eso es lo que hay que establecer, porque si bien hay que defender el derecho a la defensa que tienen los inculpados, hay que reconocer que ahí hay una situación de tragedia nacional, es decir, 236 muertos, ni siquiera el ciclón David lo acumuló en República Dominicana. Así es, así es. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.